Hasta ahora hemos visto lo que se denomina entrada y salida por consola. La consola es, digamos, este espacio en el cual las strings o las cadenas que nosotros imprimimos pues se muestran. O bien cuando le pedimos algo al usuario puede escribir empleando el teclado e introducir algo, ¿no? Por ejemplo, si empleamos Google Colab, pues al ejecutar una celda se crea una pequeña consola en la cual se mostrará la salida y si hay alguna entrada, pues también se nos solicitará. ¿Qué es lo que ocurre? Que en otras ocasiones no queremos imprimir o leer de una consola, sino que queremos imprimir o leer de ficheros. ¿De acuerdo? Y un fichero no es más que un archivo externo, como si fuera un documento que está presente en nuestro ordenador o en un servidor o en la nube de Google Colab o lo que fuera. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a trabajar con ficheros? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a partir de ahora en los próximos vídeos. El primer paso en Python, siempre que queramos trabajar con un fichero, con un archivo, es abrir ese archivo. Y para abrir ese archivo vamos a emplear esta función open, ¿de acuerdo? Open en inglés significa abrir. Bueno, la función open, digamos, hay que introducirle dos valores. El primer valor es la ruta del archivo, es este que tenemos aquí, y esto es la ruta del archivo. Puede ser una ruta, por ejemplo, de Windows, que sería algo como c dos puntos barra documentos, lo que fuera, o puede ser una ruta en un sistema Unix, como puede ser Linux o Mac, ¿de acuerdo? Bueno, no vamos a entrar demasiado en los detalles de las rutas porque son temas un poco más avanzados. No obstante, mencionaremos simplemente que si queremos crear un archivo en nuestra ubicación actual, vale con que indiquemos únicamente el nombre del archivo, como se muestra aquí, ¿de acuerdo? Si estamos indicando solamente un nombre de archivo sin una ruta completa, lo que vamos a hacer es cargar el archivo de la posición de la ubicación actual. Y lo segundo que le vamos a introducir es lo que se denomina el modo de apertura del fichero, ¿vale? Y esos modos de apertura los vamos a ver ahora con más detalle. Este resultado de ejecutar la función open lo vamos a guardar en una variable. Y esa variable es la que a continuación, más adelante en el código, utilizaremos para leer del fichero o escribir en el fichero o, en cualquier caso, manipular, digamos, los contenidos de ese fichero. Bueno, ¿cuáles son los modos de apertura que podemos introducir aquí? Bueno, pues hay principalmente los siguientes modos. Está el modo R, que viene del inglés read, y que es un modo de lectura únicamente. Es decir, si nosotros abrimos un fichero indicando aquí la R, pues lo que vamos a hacer es que únicamente vamos a poder leer del fichero, pero no vamos a poder escribir en él, ¿de acuerdo? También tenemos el modo R+, que es un modo de lectura y escritura. Es un modo en el cual nosotros podemos leer del fichero y también escribir en él, ¿de acuerdo? También tenemos el modo W, que viene del inglés write, que es un modo de escritura con truncado. Escritura con truncado quiere decir que, primero, si el fichero no existe, se va a crear, y segundo, si el fichero existe, sus contenidos se van a borrar, ¿de acuerdo? Es decir, que en caso de que abramos con una W un fichero que ya existe, se va a borrar su contenido y vamos a poder escribir desde cero en ese fichero, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos el modo A, que es un modo de adición o append. El modo de adición lo que nos permite es escribir al final de un fichero que ya existe. ¿De acuerdo? Nunca escribir al principio o en la mitad, siempre escribir al final. Bueno, una pequeña curiosidad es que si después de esta letra, de la R o de la W o de la A, escribimos una B, lo que vamos a poder es trabajar con ficheros binarios, es decir, ficheros que no son de texto. Aquí yo, por ejemplo, podría poner en lugar de una R, podría poner RB. Esto nos va a servir en algunas ocasiones cuando queramos trabajar con formatos de ficheros que no son de texto, que son binarios, para poder leer y escribir valores. Más adelante, en los últimos vídeos del tema, veremos algún ejemplo. Y una precaución, recordemos que cuando empleamos esta W se trunca el fichero, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros creemos un fichero que ya existe y lo cargamos con esta W, vamos a borrar su contenido y no lo vamos a poder recuperar. Esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta para evitar perder datos cuando estos pueden ser importantes.